Voy a comenzar. Bueno, muchas gracias a ver estas caritas conocidas, acompañarme en este proceso. Muchas gracias también, Tere, por tu acompañamiento durante esta investigación. Y bueno, la investigación lleva por título Micropolíticas de la sobrevivencia y contranarrativas visuales en la experiencia migratoria de personas LGBT. Es una etnografía situada en la frontera sur de México sobre realidades migrantes LGBT. Bueno, una de las cosas que me gustaría dejar como claras de antemano es que esta investigación habla sobre todo del movimiento y la heterogeneidad. Con movimiento me refiero a que todas las personas que estuvimos involucradas en el proceso de investigación, incluyéndome como investigadora, sufrimos procesos de transformación y de cambio durante la investigación. Y también el trabajo de las personas con las que estuve trabajando en la investigación cambiaron mucho en relación a identidades sexogenéricas, también son de diferentes nacionalidades, lo que también cada persona tiene su particularidad, ¿no? Una historia particular, diferentes expresiones de género y una historia particular también. Entonces, la tesis, lo que empezó como una cosa, pudo haber terminado siendo otra, digamos, y yo también me transformé en el proceso de investigación, que eso es algo muy importante de poner en relieve, porque sí, fue un proceso donde se modificaron tanto mis preceptos teóricos, mis formas de investigar, y también en términos emocionales y personales sí fue importante. Hubo de personas entre fronteras. Y acá quiero también poner en relieve el concepto de frontera, no solo como la frontera física y geográfica que hay entre los países, sino que también fronteras del sexo, fronteras de la sexualidad, fronteras del género, fronteras de clases, de nacionalidades. Entonces, como que finalmente las fronteras son un concepto que permite dar cuenta de diferentes posiciones de desigualdad, pero al mismo tiempo de que no son estáticas, son dinámicas y que se van modificando. Las personas salimos y entramos constantemente por múltiples fronteras que nos van atravesando. El objetivo general de esta investigación fue analizar el impacto de las trayectorias migratorias en los procesos de construcción de subjetividades políticas, corporalidades, identidades y sexualidades LGBT de personas que estuvieran en proceso de regularización migratoria y solicitud de refugio en México. Esto no quiere decir que esto de la regularización migratoria y la solicitud de refugio ocurre cuando ya llegan a Tapachula. Entonces la entrada de estas personas siempre es de manera indocumentada, lo que también le da una característica específica y problemática al mismo tiempo. ¿Por qué estudiar la migración de personas LGBT en la frontera sur de México? Bueno, a nivel académico, las principales investigaciones que se han hecho sobre migración LGBT han tenido, muy recientemente se han abierto a hablar desde el aspecto más subjetivo de la migración, no tanto estructural y los procesos como a gran escala. Y también, mucho más recientemente, se ha abordado el tema de la sexualidad y la migración como temas que deben mirarse complementarios porque sí tienen implicancias particulares. También desde mi punto de vista tiene una implicancia política importante, en el sentido de que se visibilizan ciertas experiencias de personas que históricamente han estado invisibilizadas, que históricamente están relegadas a espacios marginales y que muchas veces no son consideradas dentro incluso de la misma práctica académica. Muy pocas veces vemos personas trans o LGBT, abiertamente LGBT, que estén participando en los lugares de academia. Entonces me parece importante, no solo como
como tema de estudio, sino también como un tema que hay que traer a la academia en sus prácticas cotidianas. Y también porque el Estado, los Estados-naciones están construidos bajo unas premisas cis heteropatriarcales, racistas, nacionalistas, clasistas, que van limitando, ¿no?, quiénes pueden entrar y quiénes son también consideradas personas ciudadanas dentro de un territorio. Y en esto la migración de personas LGBT viene a poner en conflicto todas esas premisas. Entonces, esa para mí es la importancia. Y bueno, ¿y por qué la frontera sur de México? La frontera sur de México es una de las fronteras más peligrosas a nivel mundial. Transita muchísima gente por esas fronteras y tiene particularidades porque está en relación, no se puede entender la frontera sur de México sin entender los procesos o las relaciones de México con Estados Unidos, que es un agente principal y cumple un rol importantísimo dentro de la migración y la detención de la migración y los procesos de control, y al mismo tiempo la relación de México y las leyes de migración de México con Centroamérica principalmente, que es como el recorrido que hacen las personas desde el sur, desde Centroamérica y el sur, hacia, con su propósito de llegar a Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que todo esto ocurre en un contexto de securitización de las migraciones y la externalización de las fronteras, que es que Estados Unidos, que es el país con mayor acumulación de capital de la región, lo que ha intentado hacer es transformar a México en un tercer país seguro, entre comillas. Entonces deporta a personas que han logrado entrar a Estados Unidos, lo que hace es deportarlas a México y no a su país de origen, que es una práctica que por cierto es ilegal, pero aún así lo hacen. Y además lo que ha hecho ha sido correr su frontera, de la frontera entre México y Estados Unidos, hacia el sur, es decir, a través de mecanismos de control de las policías, incluso también lo burocrático ha hecho que cada vez sea más difícil llegar a Estados Unidos. Le ponen más trabas, más barreras, y también hay una violencia en relación a los cuerpos migrantes. A través de los procesos que se demoran mucho, de la espera, hay un debilitamiento del cuerpo. Como la mayoría ocurre en situación de indocumentación, ilegalidad, se produce también a un sujeto ilegal. O sea, porque una persona sería ilegal solamente por querer atravesar o por querer viajar hacia otro espacio, entonces se construyen personas ilegalizadas, están ilegalizadas por el sistema, y eso también genera que se generen rutas de migración donde hay muchos peligros, donde está involucrado también el crimen organizado, la violencia contra los migrantes, y eso es como muy importante de considerar, las violencias particulares que ocurren o que sufren las personas LGBT en este trayecto. Les voy a hablar sobre las coordenadas teóricas y conceptuales que van a ir como primero para entender como las prácticas de control hacia la performance del cuerpo, que sería como desde lo más macro social hasta lo más micro o lo más subjetivo. Uno de los enfoques que utilicé en la investigación y que es como el paraguas que cubre todo es la biopolítica, que fue desarrollar esa teoría por Foucault, y la importancia que tiene es que pone en relación el cuerpo y el poder. Foucault habla de que hay de que hubo un cambio en la gestión de la población, es decir, como que ya no se gestiona la población a través de distintos dispositivos de poder que tienen que ver con tecnologías que pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación, las policías, los aparatos represores. Y también, y más importante aún, de hecho, es que también construye subjetividad, es decir, ya no necesitamos que el Estado-Nación percibirlo como un ente físico que esté como adoctrinándonos todo el tiempo, sino que lo que ha hecho es construir subjetividades, construir formas de ver y marcos de referencia que hacen que nosotros actuemos en relación a la reproducción del Estado. Es decir, el Estado lo que quiere son personas que sigan reproduciendo las lógicas del Estado al mismo tiempo. Y eso hace que, trae a la discusión decir qué cuerpos son útiles no para la reproducción del Estado y sus formas de gobernar.
En esto, obviamente, las personas migrantes y las personas migrantes LGBT, teniendo en consideración que el Estado ha sido construido bajo esta impronta de exclusión, define quiénes son útiles y quiénes no, entonces esta dicotomía entre la vida y la muerte. O sea, voy a asegurar la vida de personas que sean útiles para el Estado y quienes no, pues las dejo marginadas, olvidadas, desechabilizadas. Incluso también se opone esto como, pues, como son personas desechabilizadas, la muerte está siempre al acecho, ¿no? Y son como cuerpos finalmente que no importan para el Estado. En esto, entonces, lo que plantea también la biopolítica y el biopoder es que el cuerpo sería entonces el epicentro de la dominación, como está puesto el tema de lo biológico, es decir, la gestión de la población en relación incluso a lo biológico, a través de lo que se dice de la sexualidad y cómo se trata médicamente la sexualidad, por ejemplo, en los sistemas médicos. El cuerpo se transforma en el epicentro de la dominación, pero nos va a decir Foucault que no todo es dominación, no todo es sujeción, sino que también cada vez que se habla de poder hay que hablar de dominación, pero también de resistencia. Y esta resistencia también puede, el primer territorio donde uno puede ejercer esa resistencia es el cuerpo. Entonces también nos pasa a decir que el poder es una acción, o sea, el poder no se encuentra libremente, o sea, como disponible como un ente abstracto, sino que más bien el poder es una acción y no se posee, sino que se ejerce poder. Uno puede ejercer poder sobre otros cuerpos, pero también ejercer poder sobre como un emismo. Y entonces se pueden cambiar ciertas dinámicas a través de lo micro, a través del cuerpo y a través de cómo nuestros cuerpos se interrelacionan. Entonces el cuerpo aparece aquí como una potencia, es decir, como un lugar donde se puede ejercer resistencia y como un territorio de disputa. Entonces, ¿cómo explicar el poder desde la especificidad de los cuerpos migrantes LGBT que ingresan de manera indocumentada a México? Ahí Butler, que también se basa mucho en los fundamentos de Foucault sobre la biopolítica y el biopoder, habla, y sobre los mecanismos de control, habla sobre la performatividad del género y la matriz heterosexual. Dice que el género no es una entidad que viene determinada por lo biológico, sino que más bien es una construcción social que todos vamos repitiendo a través de nuestros actos cotidianos, porque es como lo que se nos ha dicho, y al hacer cosas que sean diferentes a esta matriz heterosexual que asume una relación causal entre sexo, género y deseo, es decir, como mujer, vagina, femenina, heterosexual, hombre, pene, masculino, heterosexual, un castigo social. Entonces, que eso hace que vayamos repitiendo esta matriz heterosexual. Y entonces lo que nos va a decir Judith Butler es que el género en realidad responde a una performance. O sea, podemos como cambiar la estructura del género a través de cómo actuamos el género. Es resultado de una acción, también se actúa. Y como es resultado de esa acción, lo que permite es el cambio, ¿no? Y la transformación. Entonces, en este entendido, los cuerpos migrantes LGBT quedan excluidos y relegados a una periferia porque no responden, pero al mismo tiempo desafían al orden binario del género y la sexualidad y al orden geopolítico de la frontera. Porque a pesar de que haya un sistema que le esté diciendo no puedes expresar tu género o no puedes tener una preferencia sexual que se salga de esta matriz sexual, aún así existimos. Y aún así también, a pesar de este sistema de securitización de las fronteras y de las migraciones, aún los cuerpos siguen atravesando esa frontera. Entonces, ¿cómo explicar eso? Y en ese acto, también en ese acto de traspasar esa frontera, yo lo considero un acto de resistencia. O sea, es decir, hay algo que te está diciendo que no puedes, pero tú aún así logras traspasar. Entonces, como el cuerpo se pone en el epicentro de este análisis, los procesos de subjetivación no se pueden observar sin observar el cuerpo y sin entender que el cuerpo es como un soporte material para esta subjetivación política. Entonces habla de que utilizo a tres autores principales, que es Guattari, Cherry Ognet y Alba Pons, que hablan sobre que hay corporalidades y subjetividades subalternas, en este caso migrantes LGBT+,
a los que se le ha bloqueado su capacidad de actuar y aún así agencian y actúan. Y estas agencias o acciones de resistencia pueden ser individual o colectivamente y se construyen al margen de lo hegemónico. Y el enfoque y esto aunado a lo micropolítico, tiene que ver con que es entender lo político como ajeno o diferenciado de esta política clásica institucional que vemos en el Congreso y en las organizaciones como propiamente, o sea, constituidas como instituciones, sino que más bien tiene que ver con las formas sutiles de poder en la vida cotidiana, que conllevan un proceso de enunciación política de sí para sí, en relación a las formas de sujeción impuesta. Entonces yo a través de mis prácticas cotidianas se le puede dar un valor político porque muchas de esas acciones pueden tener, aunque no siempre, pero pueden tener se pueden vistas como contraestructurales, es decir, yo me rebelo ante lo que se me ha dicho, ante estas normas sociales y me rebelo entre ellas a través de cómo actúo mi cuerpo, cómo hago mi cuerpo. Y este proceso de enunciación pasa inevitablemente por el cuerpo, que también en este enfoque se asume que no es que tengamos un cuerpo, sino que somos cuerpo. Entonces el cuerpo no se puede como desligar de cualquier tipo de análisis que hagamos. Y ya como yendo hilando como un poco más fino, hablo sobre la performance social y su fase liminoide. Aquí utilizo a Victor Turner, que es un antropólogo clásico, que lo que hace es llevar lo dramatúrgico llevado a lo social, es decir, lo social como si fueran, no sé, por ejemplo, las estructuras sociales como si fueran un guión de teatro, y las personas que estamos en ellas somos actores que van haciendo ese guión, pero se va modificando, no sé, en cada función, por ejemplo. Entonces lo que habla es que las performances son actuaciones y ejecuciones culturales que son contingentes, discontinuas y fragmentarias que los sujetos llevan a cabo en relación a sí mismos y a su contexto social, siendo la identidad una posible consecuencia de ello. Es decir, en lo social, él estudia los rituales de una etnia, de los Dembu, y lo que hace es decir, bueno, cuando existen momentos de ritual es cuando se lleva la performance a su máxima expresión. Y ahí como que las reglas sociales se modifican, es decir, por ejemplo, tenemos en los carnavales, o llevado ya como al contexto mexicano, en los carnavales, por ejemplo, cuando las personas se visten de otras maneras, por ejemplo, a veces se dislocan un poco estas ideas de género, hay personas que están están socializadas como hombres, por ejemplo, que empiezan a expresar o se visten con vestimenta y se maquillan de lo que socialmente se ha constituido como mujer. Entonces son como momentos, fases sociales en que la estructura social se modifica y eso está permitido. Pero lo que tiene él cuando estudió eso, la performance, que esa fase, ese momento, ese tiempo-espacio, es liminal, justo porque se trastocan estas estructuras que siempre nos han dicho de que norman lo que podemos y lo que no podemos hacer, y la trastocan, pero luego de que se terminan esos rituales y la celebración, como que la estructura vuelve a ser la misma. Lo que nos va a decir Turner, aplicándole a las sociedades industriales, es que muchas veces eso de los rituales y la celebración como instancias de performance, lo liminal se puede transformar en liminoide, es decir, lo liminoide son acciones que responden a algo más bien espontáneo, son experimentales, responden a algo más psicológico-cultural. Entonces es como un momento de paso, es decir, yo participo de alguna, no sé, por ejemplo, una manifestación social que se haga de manera espontánea, podría denominarse como una acción liminoide, porque es experimental, es espontánea y hay un proceso de transformación psicológico individual en ese proceso. Y es eminentemente antiestructura. Entonces lo que ocurre en esa fase liminoide, luego ya no se vuelve como a la estructura tal cual, sino que se logran como se logra responder a esa estructura de una manera más fija. Y es como también un tiempo antiguo que diluye esa estructura, pero que sigue permaneciendo esa dilución, al menos en un grado mínimo. Bueno, después de entender como este gran marco teórico,
les voy a contar qué es lo que hice, como más prácticamente, que es que mi investigación en comienzo estaba pensada para hacer en Ciudad de México. Y bajo ciertas como, circunstancias contextuales y limitaciones, surgió la posibilidad de irme a trabajar a Tapachula, que es la frontera sur, una de las ciudades más importantes de la frontera sur mexicana. Si bien en Ciudad de México me iba también a integrar a trabajar a Casa Frida, que es el lugar etnográfico donde trabajé principalmente, y es un refugio para la comunidad LGBTIQ+, que no solo está enfocada en migrantes, sino también en cualquier persona LGBT+, víctima de violencia, sobre todo en sus hogares. Y que, por ejemplo, esta Casa Frida surge en pandemia, cuando se empieza a visibilizar el problema de personas LGBT+, que ya no tenían espacios como para salir y tuvieron que estar mucho en su casa y vivir la violencia que sufren por sus familias, que suele como posicionarse como el primer lugar de violencia. Entonces, a partir de eso surge Casa Frida como un lugar de acogida donde las personas pueden tener una estancia de máximo 3 meses, le dan alimentación, comida, talleres, y también tiene un programa que para crear como bolsas de trabajo específicas para personas LGBT y que cumplan como con aspectos mínimos de seguridad y todo eso. Entonces, en Casa Frida se enfocaban justamente, solo existía Casa Frida en Ciudad de México, en Iztapalapa, y se enfocaba en población migrante LGBT, no solamente migrantes. Cuando me logro poner en contacto con ellos, que también fue una situación un poco difícil porque muchas veces están colapsados de trabajo, cuesta la comunicación, me dicen que estaban abriendo una casa específicamente para migrantes LGBT en Tapachula y que si se quería hacer una investigación ahí. Entonces todo fue bastante rápido y me fui a Tapachula y me integré como voluntaria y como investigadora en el programa humanitario de protección para la movilidad LGBTIQ+. Inicialmente también mi investigación estaba pensada solo para personas LGBT que provenían de Centroamérica, pero con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad las personas que llegaban a Tapachula tenían diferentes orígenes nacionales, que incluso eran intercontinentales, incluso venían de África, también muchas personas de Venezuela, Colombia. Entonces como que mi campo se abrió bastante y tuve que modificar algunas cosas, también sobre todo que Ciudad de México no es un contexto fronterizo. Y llevar como esta investigación a un contexto particular de frontera tiene sus particularidades, sus dificultades, en un contexto bastante hostil. Y en esto, bueno, me integro de voluntaria investigadora a tiempo completo, lo que también trajo algunas como facilidades. Me facilitó mucho el trabajo ser voluntaria, por ejemplo, pero también habían como ciertas limitaciones respecto a cómo la imagen que tenían de mí quienes estaban en la casa, la información que podían, por ejemplo, compartirme al yo tener este rol como un poco de líder o representar más bien a una institución en el trabajo, lo que a veces limitaba un poco como cómo investigar, cómo hacerlo para poder hablar con ella y que la relación también se mantuviera bien en términos de la investigación, pero también personales. Lo que realicé fue en la ciudad de Tapachula, que entendía como una ciudad embudo, por esto mismo que les contaba de la externalización de la frontera, es decir, mucha gente queda en situación de espera, en situación con muy pocos medios económicos para continuar su camino hacia el norte y además queda entrampada en un laberinto burocrático porque se ven obligadas a pedir la categoría de refugio como única forma o como única estrategia para poder continuar su camino hacia el sur de manera un poco menos peligrosa. Que en ese camino obviamente influye mucho lo que ya habíamos hablado, el crimen organizado, pero también las propias autoridades migratorias, la propia policía, que también fungen como aparatos represores en esta contención. Bueno, Tapachula está ubicada ahí en la frontera sur de México, es una ciudad muy importante por varios motivos. Una es que se encuentra una de las 4 oficinas de la Comar que están a nivel nacional, y es la que recibe, y la Comar es el aparato
que regula todas estas solicitudes de refugio de las personas que lo solicitan. Y es la que recibe el mayor porcentaje de solicitudes de refugio a nivel país. También Tapachula es el municipio con mayor número de población en situación de pobreza dentro del estado de Chiapas, y Chiapas a su vez es el estado con mayor rezago social en comparación del país. También, y esto es muy importante, se encuentra la estación prisión migratoria siglo XXI, y es el municipio que más ha documentado migrantes por irregularidad en su condición migratoria entre 2018 y 2022. Las estaciones, como son comúnmente llamadas, que en realidad son prisiones, lo que hacen es retener a migrantes que se encuentran en el camino y que están indocumentados, y lo mantienen en una situación de espera hasta que puedan regularizar su situación o hasta que puedan como devolverse a sus países. Esto sí lo abordamos desde el punto de vista como para migrantes LGBTIQ+, claramente no hay un protocolo para abordar el tema de la diversidad sexual, entonces también están expuestos a riesgos específicos, sobre todo que tienen que ver con una invisibilización y también con una violencia sexual para la población migrante LGBT. Y además, Tapachula aloja una densa constelación de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, como es Casa Frida, y de organismos internacionales y gubernamentales que actúan muchas veces en conjunto y en colaboración, pero esto ocurre en tiempos de humanitarismo, que es cuando se habla de lo humanitario como una narrativa que un poco despolitiza ciertos actuar de ciertas o sea, actuar de ciertas instituciones, entonces lo que se hace es ver muchas veces a las personas como víctimas, sino como personas agentes y como agentes políticos. Bueno, mis espacios de escucha y observación etnográfica en Casa Frida fueron primero la oficina, que es ahí donde realizaba mayormente mis actividades de voluntariado. Ahí pueden ver algunas fotografías. Esto queda en el centro de Tapachula y principalmente en el Parque Bicentenario, que es un parque muy importante dentro de la ciudad. La única forma como de saber que Casa Frida está ahí es a través de la bandera representativa de cierta parte de la diversidad sexual, y es importante la bandera porque a través de ella mucha población llega a acceder a ese espacio. Y la Casa Refugio, que ahí hay unas imágenes, la Casa Refugio tiene se ubica en otra colonia de Tapachula, pero tiene una ubicación secreta. Cada persona que entra a Casa Frida debe firmar un acuerdo de confidencialidad por temas de protección. O sea, son personas que salen de sus países huyendo de agentes persecutores reales, digamos, de violencia sexual, violencia de parejas, pero también de violencias de personas que participan de las maras, de los grupos pandilleros. Entonces, es por esa razón que tiene medidas de seguridad muy estrictas. Dentro de las estrategias metodológicas, voy a hablar de cómo fui construyendo todas estas historias, que fue a través de retazos. Es decir, cada aspecto que yo fui como ideando como estrategia metodológica, me iba dando cuenta de ciertas partes de su trayectoria migratoria, de ciertas partes de su vida. Y la importancia de estos retazos tiene que ver principalmente por cómo abordar historias que han sido historias de violencia que no solo fueron en su lugar de origen, sino también en el tránsito. La mayoría de las personas que yo conocí llevaban, no sé, 2 semanas en Tapachula, 1 mes en Tapachula, 3 meses en Tapachula, entonces habían sufrido situaciones de violencia extrema, violencia directa, y también violencia simbólica de manera reciente. Entonces también había que ser muy cuidadosa en cómo abordar ciertas temáticas, respetando también los procesos emocionales de cada persona que participó en la investigación. Entonces fui construyendo a través de retazos y sobre todo desde narrativas creativas estos distintos momentos. Lo que hice fue, y también pongo en relieve la improvisación y la creación. Fueron muchas veces metodologías que, si bien iban pensadas de antemano, tuvieron que modificarse mucho en relación al contexto, y también otras que fueron creadas in situ, según yo iba como percibiendo cómo iban funcionando, si estaba siendo realmente respetuosa con sus procesos y todo eso.
Hice observaciones etnográficas en principales espacios que terminó, la verdad, la observación siendo esencial en la investigación, sobre todo por esto del cuerpo, ¿no? De cómo se actúa el cuerpo, no solo lo que me dicen sobre su cuerpo, sino de cómo lo actúan. Entonces me permitió observar el hacer, el cuerpo en escena, y también me involucré en diferentes contextos, vinculaciones y espacios. O sea, hice observaciones en la ciudad, hice observaciones también en Casa Frida, en la oficina, en la Casa Refugio, en oficinas de la Comar, en oficinas del Instituto Nacional de Migración. Todo lo que hice como voluntaria estuvo marcado por un taller que se llama Construyendo mi itinerario corporal, que así como lo quise nombrar, donde justamente lo que se hacía es construir un itinerario corporal entendiendo el cuerpo como receptor de estos procesos de dominación, pero también cómo esos procesos de dominación o sea, estructuras de dominación son pasadas por el cuerpo y vueltas a poner en sociedad de maneras particulares y de maneras también que permiten muchas veces resistir a esa estructura. Dentro de las narrativas creativas, principalmente fueron dibujos, cartografías, relatos autobiográficos, y también utilicé una técnica que se llama fotoprovocación, de la que voy a hablar un poco más adelante. Y lo que se intentaba siempre era tener espacios de intimidad y colectividad, es decir, procesos que eran tan íntimos se compartían en colectividad, y eso también fue un proceso interesante de compartir como vivencias muy traumáticas, pero que también este sentir colectivo se iba como profundizando a medida que iban pasando las sesiones del taller, lo que también me permitió ir profundizando, conocer su vida principalmente. Y fueron probándose y ajustándose porque si inicialmente había planteado hacer 5 sesiones, terminé haciendo 16 sesiones en 2 grupos diferentes. Entonces eso me permitió un poco ir probando y ajustando ciertas técnicas. Y también hice entrevistas en profundidad y un relato de vida, como un poco diferente a lo que se estila en antropología. Estas entrevistas las hice al finalizar el trabajo de campo, justamente porque lo que intenté privilegiar era mi relación con las personas con las que estaban trabajando en la investigación, y las entrevistas a veces pueden ser como muy profundizar en ciertos temas y pueden ser muy invasivas. Entonces sentí que hacer las entrevistas al finalizar el trabajo de campo me permitió también conocer y tener un código común, también incluso con las personas que participaron. Se trató más bien de hacer menos preguntas y escuchar más de lo que me quisieran hablar. Muchas veces tenía que dar una vuelta muy grande para conocer algo más que fuera como más en relación a mis objetivos de estudio, pero siento yo que eso es muchas veces el trabajo que tenemos que hacer las personas quienes investigamos, para priorizar justo procesos emocionales y investigaciones que ocurren en contextos de violencia. Y también lo que no quería era interferir en sus rutinas, también dependía de la disponibilidad afectiva que tuvieran para hacerlo, y también de contar con espacios de privacidad para que puedan contarme sus historias. Ahí hay algunas fotografías de lo que hice en trabajo de campo. Hay también otras. Y bueno, hay un ejercicio que se propuso también dentro de las personas migrantes, que también lo que a mí me parecía interesante saber, no solo como mi perspectiva de lo que estaba ocurriendo, sino también qué pensaba su proceso, qué opiniones tenían respecto también a la migración, en su ser migrantes, pero también en ser personas disidentes de la cis heteronorma. Entonces, un ejercicio que apareció también in situ fue: ¿qué es lo primero que te imaginas al escuchar la palabra migrante? Esta pregunta fue importante porque pudimos traer al debate las imágenes y las fotografías que circulan en los medios de comunicación y las narrativas que circulan en los medios de comunicación respecto al ser migrante. Y eso trae una perspectiva también, que es la espectacularización de la frontera, es decir, en la frontera ocurren modos de representar la violencia que tienden a ser espectacularizadas, es decir, están pensadas como para un consumo que muchas veces es morboso y que también reproduce ciertas estructuras de dominación. Entonces, a partir de esto empiezo a plantear el tema de cómo construir otra narrativa a través de imágenes que puedan ser tomadas y capturadas por las mismas personas que están viviendo esa situación. Entonces ahí aparece la fotoprovocación,
que, tal como dice su nombre, mezcla la entrevista y la fotografía. Es decir, a través de fotografía lo que se intenta es que la imagen pueda provocar una conversación. Y esto también forma parte de esto de los retazos, ¿no? También una perspectiva interesante que pone las fotoprovocaciones es que los migrantes LGBT se transforman al final en creadores reflexivos en un contexto de producción dado y específico. Es decir, yo les di ciertas instrucciones, muchas veces eran abstractas, respecto a lo que podían fotografiar y lo que también a mí me interesaba observar, pero ellos se transformaban en estos creadores de sus propias imágenes y reflexionaban a partir de sus imágenes. Entonces eso fue como lo interesante de esta técnica. Dentro de las facilidades y las dificultades, bueno, está que todos pudieran contar con acceso a un celular, que justo sucedió así, digamos, entonces sí podían sacarse fotografías. También contábamos con espacios para poder hacerlo. Hay Casa Fría divide su atención en dos tipos de migrantes, que son los que están en la casa de refugio, que tienen una capacidad limitada máxima de 12 a 13 personas, y también usuarios satélites que participan en la organización, pero que no están en la casa de refugio, pero participan en las actividades y también son acompañadas por la organización en los trámites que tengan que hacer, de manera financiera, médica o lo que requieran. Algo muy positivo que resultó de esta técnica fue la colaboración, es decir, de repente para tomar ciertas tomas o para decir qué es lo que querían como fotografiar, lo conversaban entre ellas, y también era muy interesante que se ayudaban a tomarse las fotografías, lo que incentivó que la verdad en el contexto de migración muchas veces lo que ocurre es como procesos individuales, es decir, como cada quien se preocupa por su proyecto migratorio, y esto permitió la colaboración, permite también complementar otras técnicas de investigación, pero también está en un contexto de incertidumbre, o sea, la fotografía no sabía muy bien qué era lo que iban a querer fotografiar ni cómo, entonces sí era como tener esta incertidumbre de qué van a traer, y eso como que para el análisis posterior fue un poco complicado, y también requiere mucho del compromiso de las personas con las que estoy investigando, es decir, de poder darles instrucciones y que a la siguiente sesión trajeran realmente lo que les estaba pidiendo. También entendiendo que viene un contexto complicado, ¿no? Que tienen que sustentar su vida, es muy difícil sustentar su vida cotidiana, entonces además como darle como tareas, por así decirlo, sí era complicado, pero lo bueno es que con todos estos procesos de talleres sí se genera una relación muy buena. Y otra cosa que lo que más quisiera traer al relieve es el potencial de goce que trajo a hacer esta actividad. O sea, para muchos les gustó porque fue un proceso en que salieron un poco de las dinámicas cotidianas a las que estaban acostumbrados y salieron a sacarse fotografías, incluso conocieron la ciudad a través de las fotografías porque veían lugares que les gustaban y así, y pudieron hacer algunas tomas y trabajar en colectivo. Dentro de los principales hallazgos, bueno, ahí hay unos dibujitos que hicieron respecto a cómo percibían su cuerpo. Primero, no solo es hablar, ¿no? Desde el cuerpo, o sea, no es solo hablar del cuerpo, sino que es desde y con el cuerpo. Entonces también hice algunas metodologías estaban en torno a cómo se hacía el cuerpo, y incluso apoyada como de ciertas estrategias metodológicas del teatro, por ejemplo, como para poder observar el cuerpo y también hacer como que no es fácil, solo, o sea, como percibir el cuerpo por un sistema en que nos ha dicho que mientras más dócil y más estemos como disociados de nuestro cuerpo, vamos a ser más productivos finalmente para el sistema capitalista. Entonces, tampoco me interesaba yo traer una noción de cuerpo tan como rígida, y lo que hice fue decir, bueno, ¿cómo entienden ustedes? O sea, ¿qué significa para ustedes su cuerpo? Y a partir de esto hice una lluvia de ideas, de conceptos relacionados a su cuerpo, y finalmente que se podrían resumir como en 3 grandes grupos, que tenían que ver con el hacer, es decir, para qué utilizo yo mi cuerpo, de qué puedo sentir en mi cuerpo, tanto a nivel como físico, es decir, qué siento, las enfermedades, los dolores, el goce, y también lo que puedo expresar a través de mi cuerpo, que en general se relacionaban con aspectos de la sexualidad.
Es interesante también percibir, como ya les había comentado, que trabajé con personas con expresiones de género y sexualidades diversas. O sea, trabajé con mujeres lesbianas, mujeres cis y hombres cis, lesbianas, homosexuales, también con géneros no binarios, con personas trans, mujeres y hombres trans. Entonces, algo interesante ver es la especificidad que tenían, por ejemplo, las mujeres trans en relación al trabajo sexual. Porque al hablar sobre el cuerpo era un concepto más bien polisémico, abstracto, que costó un poco trabajar, pero las mujeres trans le encontraban sentido y eran como las primeras en opinar en relación a que utilizaban su cuerpo justamente como sustento económico a través del trabajo sexual. Lo que lo hacía también estar como más consciente de su corporalidad. También el cuerpo se transformaba en un vehículo de movilidad, es decir, permitía, fue como muy relevante que hablan de a través de mi cuerpo yo pude moverme y pude migrar, pude caminar horas y horas y horas para llegar a este momento, también para la expresión de la sexualidad y también otras expresiones que eran explícitamente políticas que tenían más bien relación con los contextos particulares de cada persona. Por ejemplo, personas que eran provenientes de Nicaragua que se hicieron tatuajes con la bandera de Nicaragua para expresar una disconformidad con el gobierno de Ortega. Entonces también se utilizaba el cuerpo de maneras explícitamente políticas. Y también como una propiedad que habito, o sea, una propiedad que se habita como uno desea habitar y que también se puede decidir como quién entra a ese espacio, quién no, cómo. Y algo que también me llama mucho la atención que tiene que ver con este hablar con el cuerpo es las marcas en el cuerpo. Marcas como cicatrices, por ejemplo, eran como traídas siempre a escena en relación y que hablaban de, por ejemplo, situaciones de violencia o situaciones que le hacían recordar momentos de su vida que también eran traídas, o sea, el cuerpo también como un receptor y que queda marcado con situaciones importantes de la vida. En relación a la ruta y lo que sucede con el cuerpo en la ruta migratoria, algo importante es que la huida, la fuga, el salir, el escapar, es el único medio que finalmente asegura la existencia de las personas migrantes LGBT, porque se huye de la familia, se huye del barrio, se huye de la ciudad y se huye también del país. Entonces la huida finalmente se transforma como en la motivación inicial y es una vida que también tiene un punto claro de inicio, es como cuando ya se llega a violencias como muy extremas y deciden salir, pero también es una vida que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuándo van a dejar de moverse, porque siempre van a estar en contextos que están marcados por un continuum de violencia, o sea, siempre va a haber distintos tipos de violencia, van cambiando solo de forma, pero la violencia permanece en los diferentes contextos en los que van transitando, y este continuum de violencia tiene que ver con aspectos medioambientales, políticos, sociales, económicos de sus lugares de origen, pero siempre va a estar entramado al sexilio, es decir, a las situaciones de violencia particulares que se viven por tener una sexualidad y una identidad y expresión de género disidente de la cis heteronorma. En esto vuelve a aparecer el tema del trabajo sexual en las mujeres trans, que siempre aparece como una opción de sustento latente durante la ruta. Si bien no todas lo hacen durante la ruta por los peligros que puede implicar, pero siempre está latente. Y al mismo tiempo que permite como este sustento un poco de obligatoriedad también de que sea su sustento económico, están conscientes también de su cuerpo porque saben que son como personas sexualizadas, extremadamente sexualizadas, y también esa misma condición las ha llevado a procesos de discriminación. Por ejemplo, al atravesar la frontera, lo que se asume es que se van a dedicar a eso y por eso también son violentadas y discriminadas de manera particular. Y también las rutas son múltiples, es decir, las personas, va a depender del lugar desde donde vengan saliendo, y esas rutas, independiente de donde sea que vengan, siempre están marcadas por la extorsión de policías y agentes migratorios, robos, violencia sexual, muerte y enfermedades. Acá hay un dibujo que hizo Andrea, que es una chica lesbiana de pareja de Carlos, un chico trans,
que salieron de El Salvador. Entonces aquí empiezan a explicar un poco cómo fue su ruta. No me voy a detener mucho en eso, pero así fue como lo ejemplificaron. Bueno, sus caritas siempre están tristes, digamos, porque finalmente nadie sale con esta huida, nadie sale de su casa si es que tu hogar mismo no te está persiguiendo, si es que realmente no te puedes quedar en tu casa ni en tu país. Susana, Ajá. A ver si puedes ir sintetizando. Sí. Bueno, también otras cosas que suceden en la ruta es que aparece el cuerpo enfermo, un cuerpo agotado, un cuerpo debilitado, y esta es la marca principal de desplazamiento y la llegada a Tapachula. El viaje en grupo siempre aparece como una opción para generar como rutas más informadas de acompañamiento, y también en asociaciones, organizaciones LGBT. Hay muchos que fueron haciendo estas rutas, dibujaron rutas alternativas a través de la conexión que tuvieron con organizaciones específicamente para las personas LGBT durante su trayecto, y en eso también cobra especial relevancia Casa Frida. Hay un abuso y una permisividad en Tapachula respecto a la violencia que sufren migrantes, como que algo que se ha normalizado. Entonces también hay mucho abuso de la gente local en relación a las personas migrantes, sobre todo en términos de habitabilidad y términos laborales. Y también hay una discriminación por parte de otros migrantes hacia la población LGBT. Entonces eso hace una barrera entre como los otros migrantes y nosotros. También hay algo interesante a abordar, que es una dinámica de hipervisibilidad, visibilidad, invisibilidad que ocurre en la trayectoria, es decir, en qué momento, según lo que voy viendo del contexto, puedo ser visible o niego parte de mi cuerpo oculto, modifico, cambio mi expresión en género en relación a si es seguro o no el espacio donde estoy, en el contexto donde estoy transitando. ¿Por qué es paradójico esto? Porque, por ejemplo, cuando entran en interacción con agentes del Estado, muchas veces la visibilidad de una, expresión de género disidente es la fuente de la discriminación y la violencia, pero cuando una vez esa violencia es visibilizada, también se transforma como esta visibilidad en un potencial de poder reclamar por derechos particulares para la persona LGBT, por ejemplo, en estas instancias de la detención y en estas prisiones migratorias. Y finalmente esta dinámica responde a esta pregunta de hasta qué punto puedo ser yo mismo, ¿no? Y eso finalmente es como el leitmotiv que va a la trayectoria. O sea, huyo y me pregunto todo el tiempo hasta qué punto puedo ser yo mismo, en qué contexto y en qué momentos. Bueno, esta es una fotografía que me compartió una chica trans, que es interesante porque justo pone en juego esto de la visibilidad y la invisibilidad, y que muchas veces esta visibilidad ocurre en el espacio privado, ¿no? Ella está en su cuarto y ahí habla un poco de cuando se lo mostró a su mamá, cuando le mostró esta fotografía a su mamá, y sintió que, bueno, al menos en el espacio privado puedo ser yo misma y puedo ser visible como a mí me gustaría serlo. Y bueno, esta fotografía la tituló Libre de todo prejuicio. Fue en el contexto del ejercicio de fotoprovocación. En esto aparece Casa Frida, que se transforma en un espacio seguro. ¿Por qué un espacio seguro? Primero porque ocurren prácticas de acuerpamiento. Es decir, el acuerpamiento entendido como disponer el cuerpo para el soporte de otros cuerpos y hacer un cuerpo colectivo que permite como dotarnos de energía, incluso energía política, para resistir justo a estas estructuras. También ocurre en una lógica de, si bien están confinados en la casa refugio, por ejemplo, y también en las situaciones de espera de las personas que se encuentran fuera de ella, también da esta idea de seguridad, de estar protegido, de estar en un ambiente seguro, protegido de agentes persecutores y protegido de algunas discriminaciones. Entonces se produce como se invierte un poco todo lo que es como violencia, discriminación y abuso fuera de Casa Frida. Casa Frida entendía no solo como la casa, sino como la organización como tal. Lo que ocurre adentro es libertad de expresión, libertad de conocer otras historias de otras historias de personas que están viendo más o menos lo mismo. También acompaña ante la incertidumbre de qué va a pasar con mis trámites, cuánto me voy a demorar en obtener el refugio para poder seguir mi camino. También es un espacio intersubjetivo e intercultural, o sea, hay personas de diferentes nacionalidades, se comparten comidas, se comparten vivencias,
muchas de las personas que estaban ahí, por ejemplo, nunca habían compartido con personas trans, entonces también cambian sus estereotipos sobre las personas trans. Entonces se potencia una vivencia colectiva de la diversidad en el gran entendido de la palabra diversidad. Se dinamizan espacios de encuentro y ser en colectividad, o sea, hay actividades que no solo tienen que ver dentro de la casa ni con Casa Frida, pero por ejemplo el espacio de la oficina se transforma en un espacio de encuentro, es decir, vamos a hacer cualquier otra cosa en la ciudad, pero como es un espacio conocido nos vamos a juntar cerca de las oficinas de Casa Frida y eso también hace que se ocupe el espacio y se perciba el espacio de la ciudad de una manera diferente, espacios que siempre han estado excluidos para la población migrante y para la población migrante LGBT. Y cataliza procesos de radicalización respecto a devenir sexogenérico, es decir, a través del conocimiento de otras experiencias de la sexualidad, me doy cuenta que en realidad quizás es que yo antes me identificaba como una mujer cisgénero lesbiana, ahora en realidad me doy cuenta que soy una persona trans, a través de la observación de otras personas trans y cómo viven su sexualidad y el género, y el hecho de estar en un espacio seguro permite que eso se radicalice y se lleve como a su máximo esplendor. Y, por ejemplo, ahí tenemos el caso de un chico que es cisgénero gay de Honduras, y que en el contexto de Casa Frida lo maquillaron así otras chicas trans. Y le tituló esta fotografía como Libertad Absoluta, es decir, jamás había hecho eso en Honduras, y en este momento fue la oportunidad que lo pudo hacer y se sintió muy cómodo haciéndolo y lo disfrutó mucho. Y ahí, bueno, sale lo que dijo al respecto de la fotografía. Bueno, hay otras fotografías también en situaciones de celebración, de performance, la bandera también como algo muy representativo, como que genera esta idea de pertenencia a un colectivo. También hay que considerar que muchas veces la bandera, salir con la bandera de la diversidad sexual en otros países es sinónimo de represión, incluso de ir hasta la cárcel. Entonces cobra como un sentido muy importante. Y bueno, todas estas performances tienen un soporte en objetos, en unidades pequeñas, por ejemplo, la bandera, pulseras, maquillaje. Todos esos son objetos que hacen de soporte de la performance. Y en esto puedo identificar tres tipos. Hay unos que tienen valor afectivo relacional, o sea, cuando vienen de viaje, transportan ciertos objetos que son pensados específicamente para el viaje. O sea, son pequeños y que los remontan a, no sé, me lo regaló una amiga, me lo regaló mi papá antes de venir a Afganistán, tienen un valor afectivo relacional. Hay otros que tienen valor pragmático, por ejemplo, mochilas, o por ejemplo las carpetas también que utilizan para guardar sus papeles migratorios. Todo eso también es importante, es como interesante analizar. Y otras que tienen valor de pertenencia colectiva, en este caso la bandera, por ejemplo, o pulseras o cualquier cosa que aludieran a la diversidad sexual. Estos objetos posibilitan una ampliación de lo corporal, o sea, es una extensión del cuerpo. Permiten también sostener la vida, es decir, como a través de estos objetos yo me vinculo con algo y extenderse por el espacio, es decir, yo a través, no necesito decir nada, pero quizás a través de un objeto estoy diciendo mucho, ¿no? Y hace que el uso del espacio y la performance hace que se generen escenarios de aparición y tocabilidad protegida, que es lo que hablamos, a través de espacios que han estado constantemente como excluidos para personas migrantes y personas LGBT, hace que este tipo de performances que se pueden hacer en el espacio público, al ser en colectivo, al estar como habitando espacios como el Parque Centenario, que es un parque central de la ciudad de Tapachula, hace que se generen escenarios de aparición, o sea, aparecen las personas en el espacio, habitan la ciudad de una manera particular, y eso genera también ciertas como fricciones y regulaciones entre la población local, por ejemplo, o otra población inmigrantes LGBT, que quizás en un contexto en que no estuviera vinculado a Casa Frida no sería posible. Y de tocabilidad protegida, con esto me refiero a que muchas veces se construye, o sea, el cuerpo migrante en general y el cuerpo migrante LGBT puede ser como constantemente tocado y violentado,
pero al mismo tiempo hay una construcción social en que se genera como un rechazo a expresiones que no están como en el binarismo del género, y es como, no quiero que mi hijo se acerque, por ejemplo, a personas que no sé muy bien qué son, no sé si son hombres o son mujeres, entonces como, no te acerques, pero estas instancias de performance, por ejemplo, hicieron un baile en el Parque Bicentenario, hizo que, o sea, los padres y madres quisieran que sus hijos se sacaran fotografías con las chicas que estaban bailando en el Parque Bicentenario, y aparte todas eran chicas trans y todas eran chicas trans inmigrantes. Entonces como que genera esta como dislocación un poco del aspecto de la totalidad. Y también el tema de la celebración y el goce. O sea, migrar es un contexto complicado, es un contexto hostil, pero este tipo de espacios seguros y el tema como del ser en colectivo y esta protección que se siente y esta libertad de poder expresar el género de una manera en particular, se transforma en celebración. Y bueno, dentro de las conclusiones, la huida aparece como algo importante y todos estos aspectos de las performances, el vínculo que tienen entre las mismas personas migrantes LGBT, o sea, que ocurren en el momento de la espera y de llegar a Tapachula y también en la ruta, y cómo se vinculan también con la organización, fue lo que yo decidí llamar como micropolíticas de la sobrevivencia. Es decir, todas estas cosas, todas estas performances y estos vínculos son acciones políticas en el plano de lo micropolítico y que es importante poner en relieve como en la vida en general y en las investigaciones. Y la huida, como huir para existir y resistir para perseverar en la existencia. O sea, preservar mi vida a través de la huida. Es imposible hablar de la migración LGBT sin hablar del desplazamiento forzado. O sea, el desplazamiento, la salida a esta huida responde al desplazamiento forzado, que es salir de tu hogar sin una planificación y sin una planificación previa y sin la posibilidad también de regresar, porque regresar significa estar en riesgo o incluso morir. Y también pone en relieve el desplazamiento forzado el rol del Estado, es decir, el rol del Estado, si bien puede no ser un agente del Estado el que esté como, no sé, apuntando a la cabeza de alguien, pero lo que hace es estar como dejar que estas cosas sucedan y hace un asesinato indirecto, es decir, a través de no ser visible, de no hacerse cargo, por ejemplo, de que en los contextos de origen no hay una seguridad para, no sé, situaciones o violencias o incluso asesinatos que tienen relación con la homo, lesbo, transfobia, por ejemplo, los estados no han avanzado absolutamente nada de eso, y eso se transforma en que el Estado es un asesino indirecto de estas poblaciones. También otra conclusión es que la importancia de las redes de hospitalidad exclusivas para personas LGBT+, que se transforman en espacios de socialización y al que es posible pertenecer, identificarse, y son formas finalmente de organizar y construir y sentir lo común. Casa Frida se transforma en esto como una frontera que se mueve entre el repliegue y la expansión, es decir, nos juntamos, pero al mismo tiempo puedo expandirme en términos de expresión de género, de conocer otras experiencias, y posibilita la performance en espacios que están protegidos. Y bueno, hablar de este tipo de enfoque en la migración habla un poco para superar una visión individualizante y poner en relevancia el poder de lo colectivo, finalmente. Y también poner como fuera del eje lo político entendido clásicamente como lo institucional organizativo. Algo importante dentro de la investigación fue este diálogo entre las experiencias de mis interlocutores y mi forma de investigar desde mi propia historia, también como persona que se autorreconoce de manera, luego incluso de la investigación de manera pública como parte de la diversidad sexual, que también tuvo implicancias en mi propia historia, también esta investigación. Y también esta idea de cómo utilizar diferentes estrategias metodológicas nacen también de una idea de extradicional lo metodológico en la antropología, que siempre remite más o menos a lo mismo. Y algunas preguntas que quedaron abiertas y líneas en las que se podría seguir reflexionando es incluir a otros actores en el debate, por ejemplo, poder hacer observación o investigar las autoridades y a personas locales, que yo intenté hacerlo, pero la verdad sí fue un poco difícil como que me dijeran respuestas honestas respecto a la migración.
y también como poner en juego, que si bien lo nombro, pero no de la manera explícita, lo necropolítico. O sea, lo que está por un lado este sistema biopolítico de regular a la población, pero aparece también lo necropolítico, es decir, la contraposición de la vida a la muerte, de que finalmente la vivencia de la migración de personas LGBT tiene que ver con la muerte y lo necropolítico, porque están expuestos tanto en su origen como en la ruta y en Tapachula a una muerte inminente, digamos. Siempre están en riesgos. Y también otras cosas es poder refinar las metodologías y llevarlas quizás a un siguiente nivel y seguir investigando desde la cooperación y la participación.